Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Antiguo Testamento del libro de Josué. Desde el capítulo 16 en adelante continuamos estudiando los territorios de Efraín y Manasés. Así dice la palabra del Señor. El territorio asignado a los descendientes de José comenzaba en el río Jordán, al este de los manantiales de Jericó, y de allí ascendía hacia la región montañosa de Betel a través del desierto. De Betel, es decir, Luz, continuaba hacia el territorio de los arquistas hasta Astaró, descendían hacia el oeste al territorio de los jafletitas hasta la región de Bes-Jorón de abajo y Geser, y terminaba en el mar Mediterráneo. Así fue como las tribus de Manasés y Efraín, descendientes de José, recibieron como herencia sus territorios. Este es el territorio que recibieron las tribus de Efraín y sus respectivos clanes. En el lado oriental sus límites se extendían desde Ataró, Adar, hasta Bes-Jorón de arriba y llegaban hasta el mar Mediterráneo en Mismetat, que está al norte, hacia una curva hacia el oriente rumbo a Taná, Silo, y de allí llegaban a Janoa, descendían de Janoa hacia Astaró y Nará, pasando por Jericó hasta llegar al río Jordán. De Tapuá, la frontera seguía hacia el occidente rumbo al arroyo de Caná y terminaba en el mar Mediterráneo. Este es el territorio que recibió como herencia la tribu de Efraín por sus clanes. El territorio también incluía las ciudades y sus respectivas aldeas que se encontraban en el territorio asignado a las tribus de Manasés. Los efraimitas no expulsaron a los cananeos que vivían en Geser, les permitieron vivir entre ellos como sucede hasta el día de hoy, pero los sometieron a trabajos forzados. También a la tribu de Manasés se le asignó su propio territorio porque él era el primogénito de José, y Maquir, primogénito de Manasés y antepasado de los galaaditas, se le concedió Galaad y Basán por ser hombre de guerra. Los demás clanes de la tribu de Manasés también recibieron sus territorios: Abiezer, Selé, Ariel, Siquén, Jefer y Semidat. Estos eran descendientes de Manasés, hijo de José. Sucedió que Zelofejad, hijo de Jefer, nieto de Galaad y bisnieto de Manasés, solo tuvo hijas cuyo nombre eran Mahla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Ellas se presentaron ante Eleazar, el sacerdote, ante Josué, hijo de Nun, y ante los jefes de Israel, y le dijeron: el Señor le ordenó a Moisés que nos diera tierra en los territorios asignados como herencia a nuestro clan. Entonces Josué hizo tal como el Señor le había ordenado. La tribu de Manasés recibió 10 porciones de tierra, además de la territorio de Galaad y Basán, que están al lado oriental del Jordán. Esto se debió a que las hijas de Manasés recibieron tierra como herencia, además de la repartida a los descendientes varones
Galaad fue asignada a los otros descendientes de Manasés. El territorio de Manasés abarca desde Aser hasta Mitmetat, ubicada al este de Siquén. De allí la frontera seguía hacia el sur hasta las tierras pertenecientes a Yasud en Tapuas. A Manasés le pertenecían también las tierras de Tapuas, pero la ciudad de Tapúa, ubicada en los límites de Manasés, era de los descendientes de Efraín. La frontera continuaba hacia el sur por el lado norte del arroyo de Caná hasta llegar al mar Mediterráneo. En esta zona, varias ciudades de las tribus de Efraín se mezclaban con ciudades pertenecientes a Manasés. Los territorios del sur le pertenecían a Efraín y los del norte a Manasés. El territorio de Manasés llegaba hasta el mar Mediterráneo y bordeaba por el norte con la tribu de Aser y por el este con la de Isaacar. Dentro de la frontera de Isaacar y Aser, la tribu de Manasés tenía la siguiente ciudad con sus poblaciones: Beseán, Ibleán, Dor, Endor, Taná y Megiddo. La tercera ciudad de la lista era Nafort. Los miembros de la tribu de Manasés no pudieron habitar estas ciudades porque los cananeos persistieron en vivir en ella. Cuando los israelitas se hicieron fuertes, redujeron a los cananeos en esclavitud, pero no los expulsaron totalmente de esa tierra. Las tribus de José le reprocharon a Josué: ¿por qué nos ha dado solo una parte del territorio? Nosotros somos numerosos y el Señor nos ha bendecido ricamente. Entonces Josué les respondió: ya que son tan numerosos y encuentran que la región montañosa de Efraín es demasiado pequeña para ustedes, vayan a la zona de los bosques que están en territorios ferezeo y refaíta y desmonten tierra para que habiten allá. Los descendientes de José replicaron: la región montañosa no queda muy pequeña y los cananeos que viven en el llano poseen carros de hierro, tanto los de Betzán y sus poblaciones como los del valle de Jereel. Pero Josué animó a las tribus de Efraín y Manasés, descendientes de José: ustedes son numerosos y tienen mucho poder. No se quedarán con un solo territorio, sino que poseerán la región de los bosques. Desmóntanla y ocúpenla hasta sus límites más lejanos. Y a pesar de que los cananeos tengan carros de hierro y sean muy fuertes, ustedes los podrán expulsar. Cuando el país quedó bajo el control de los israelitas, toda la asamblea israelita se reunió en Silo, donde había establecido la tienda de reunión. Para entonces todavía quedaban 7 tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. Así que Josué los desafió: ¿hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que le otorgó el Señor, Dios de sus antepasados? Nombren a 3 hombres de cada tribu para que yo lo envíe a reconocer la tierra y que hagan por escrito una reseña de cada territorio. A su regreso, dividan el resto del país en 7 partes. Judá mantendrá su territorio en el sur y los descendientes de José en el norte. Cuando hayan terminado la descripción de las 7 regiones, tráiganmela.
y yo la asignaré echando suerte en presencia del Señor nuestro Dios. Los levistas, como ya saben, no recibirán ninguna porción de tierra porque su herencia es su servicio sacramental ante el Señor. Además, Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido sus respectivos territorios en el lado oriental del Jordán. Moisés, siervo del Señor, se lo entregó como herencia. Cuando los hombres estaban listos para salir a hacer el reconocimiento del país, Josué le ordenó: exploren todo el país y tráiganme una descripción escrita de todo su territorio. Cuando regresen aquí a Silo, yo haré el sorteo de la tierra en presencia del Señor. Los hombres lo hicieron tal como Josué le ordenó y regresaron a Silo con la descripción de todo el país, ciudad por ciudad, y su división en 7 partes. Josué hizo allí el sorteo en presencia del Señor y repartió los territorios entre los israelitas según sus divisiones triviales. A la tribu de Benjamín se le asignó su territorio según sus clanes. Ese territorio quedó ubicado entre las tribus de Judá y José. La frontera norte se iniciaba en el río Jordán, pasaba por la ladera del norte de Jericó y avanzaba en dirección occidental hacia la región montañosa, hasta llegar al desierto de Bet-Aven. Continuaba hacia la ladera sureña de Luz, también llamada Betel, y descendía desde Ataró Adar hasta el cerro que está al sur de Bet-Jorón de abajo. De allí la frontera continuaba hacia el sur por el lado occidental hasta llegar a Kiriat Baal, llamada también Kiriat Jearim, una población perteneciente a Judá. Esta era la frontera occidental. La frontera sur partía desde Kiriat Jearim en el lado occidental y continuaba hasta el manantial de Nefoa. Descendía a la ladera del monte ubicado frente al valle de Ben Jirón y al norte del valle de Refayim. Seguía en descenso por el valle de Hinón, bordeando la cuesta de la ciudad de Jebús hasta llegar a En-Rogel. De allí giraba hacia el norte rumbo a Ensemé, seguía por Gelilot al frente de la cuesta de Adumín y descendía a la peña de Bohan, hijo de Rubén. La frontera continuaba hacia la cuesta norte de Bet-Arabá y descendía hacia el Arabá. Desde allí se dirigía a la cuesta norte de Bet-Hogla y salía en la bahía norte del Mar Muerto, donde desemboca el río Jordán. Esta es la frontera sur. El río Jordán marchaba a los límites del lado oriental. Estas eran las fronteras de la tierra asignada como herencia a todos los clanes de la tribu de Benjamín. Los clanes de la tribu de Benjamín poseyeron las siguientes ciudades: Jericó, Bet-Jeglón, Emet, Casí, Bet-Arabá, Semayarín, Betel, Abín, Pará, Ofra, Kefar, Amoni, Onni y Gebá, es decir, 12 ciudades son sus poblaciones, y Gabaón, Ramá, Beró, Mizpa, Cafirat, Mosá, Requén, Irpel, Taralá, Selá, Elef, Jebús, llamada también Jerusalén, Gilbea y Kiriat, es decir, 14 ciudades en su población. Esta fue la herencia
que recibieron los clanes de la tribu de Benjamín. Simeón fue la segunda tribu que recibió su territorio según sus clanes. Su herencia estaba ubicada dentro del territorio de Judá. Le pertenecían las siguientes ciudades: Beerseba o Sabat, Moladat, Hazar, Sual, Balá, Esen, Estolat, Betul, Hormat, Ziklat, Besmarcabot, Hazar, Susa, Belebaos y Saruhen, es decir, 13 ciudades con sus poblaciones. Allí Rimó, Eter y Asán, es decir, 4 ciudades con sus poblaciones. A estas ciudades se le agregaban los pueblos que se contactaban hasta los bordes de Balat-ber, ciudad de Ramat, ubicada en el Negev. Estos fueron los territorios asignados a los clanes de la tribu de Simeón. Como las tribus de Judá tenían más territorio de lo que sus clanes necesitaban, la tribu de Simeón recibió su porción del territorio asignado a Judá. Zabulón fue la tercera tribu que recibió su territorio según sus clanes. La frontera del territorio se extendía hasta Sarí por el occidente, se dirigía hacia Maralá y llegaba a Dabesé hasta tocar el arroyo frente a Joneán. De allí giraba al este de Sarí hacia la salida del sol hasta el territorio de Kislo Tabor, luego continuaba hasta alcanzar Daberat y subía hasta Jafia. La frontera cruzaba por el oriente hacia Gajefer e Itazín hasta llegar a Rimón y girar hacia Negev. De allí la frontera giraba hacia el norte hasta llegar a Hanatón y terminaba en el valle de Jetel. Ese territorio incluía 12 ciudades y sus poblaciones, entre ellas Catá, Natá, Simrón, Idala, Belén. Este es el territorio asignado como herencia a los clanes de la tribu de Zabulón, incluyendo sus ciudades y pueblos. Isaacar fue la cuarta tribu que recibió su territorio según sus clanes. Las ciudades que se encontraban dentro de este territorio eran Jereel, Quesuló, Sunem, Farayim, Sihón, Anaharat, Rabí, Sison, Abed, Remé, Englanim, Enadad y Bet-Paset. La frontera llegaba a Tabor, Sahasimá y Bet-Seme y terminaba en el río Jordán. En total, 16 ciudades con sus poblaciones componían la herencia de los clanes de las tribus de Isaacar. Aser fue la quinta tribu que recibió su territorio según sus clanes. En él se incluía la ciudad de Helcá, Jalí, Betel, Asá, Alamelé, Amad y Miseal. La frontera tocaba por el oeste el monte Carmelo y Sihor Libná. De allí giraba al este en dirección a Bet-Dagón y llegaba a Zabulón en el valle de Gestel. Luego se dirigía al norte rumbo a Bet-Eme y Neyel, bordeando a la izquierda Kabul. La frontera seguía hacia Adón, Rehob, Hamón y Caná hasta tocar la gran ciudad de Sidón. Luego hacía un giro hacia Ramá y de allí hasta la ciudad fortificada de Tiro. Después giraba hacia Josá y salía al mar Mediterráneo.
Las ciudades sumaban 22, entre ellas Mahalé, Absid, Umá, Afé, Rejó. Este es el territorio asignado como herencia a los clanes de las tribus de Aser, incluyendo sus ciudades y sus pueblos. Neftalí fue la sexta tribu que recibió su territorio según sus clanes. Su territorio abarca desde Gelé y el gran árbol de Sananín hacia Adamineque y Jatnel, y continuaba hacia Lacún hasta el río Jordán. La frontera seguía por el occidente pasando por No Tabor y proseguía en Jucó. Bordeaba el territorio de la tribu de Zabulón por el sur, la de Aser por el occidente y el río Jordán por el oriente. Las ciudades fortificadas eran Sidín, Ser, Hamás, Racá, Kineret, Adamas, Ramás, Hazor, Seder, Edreis, Enhazor, Irón, Migdal, El Jorén, Bet Aná y Bet Seme. En total sumaban 19 ciudades con sus poblaciones. Este es el territorio asignado como herencia a los clanes de la tribu de Neftalí, incluyendo sus ciudades y pueblos. Dan fue la séptima tribu que recibió territorio según sus clanes. Se incluía en el territorio Zora, Estaol, Ir, Seme, Sagalbín, Ayalón, Getlá, Elón, Timnas, Ecrón, Eteque, Gilbetón, Balá, Jehú, Beneberaz, Gad, Rimón, Mejarcón y Racón, con la región que estaba frente a Jospe. Como a los danitas no le alcanzó el territorio que se le asignó, fueron a conquistar la ciudad de Lesén. Después de que la tomaron, pasaron a filo de espada a todos sus habitantes. Luego los danitas la habitaron y le dieron por nombre Dan, en honor a su antepasado. Así quedó establecido el territorio de los clanes de las tribus de Dan, junto con sus ciudades y pueblos. Cuando se terminó de asignarle a cada tribu el territorio que le correspondía, el pueblo de Israel le entregó a Josué, hijo de Nun, el territorio que le pertenecía a él como herencia. Así cumplieron con lo que el Señor había ordenado. Josué recibió la ciudad de Timna Será, que estaba esclavada en la región montañosa de Efraín. Él la había solicitado, así que la reconstruyó y se estableció en ella. De este modo terminaron de dividir los territorios el sacerdote Eleazar, Josué y los jefes de las tribus de Israel. El sorteo lo realizaron en Silo, en presencia del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. El Señor le dijo a Josué: pídele a los israelitas que designen algunas ciudades de refugio, tal como te lo ordene por medio de Moisés. Así que cualquier persona que mate a otra accidentalmente o sin premeditación podrá huir a esas ciudades para refugiarse del vengador del delito de sangre. Cuando tal persona huya a una de esas ciudades, se ubicará a la entrada y allí presentará su caso ante los ancianos de la ciudad.
Acto seguido, los ancianos lo aceptarán en esa ciudad y le asignarán un lugar para vivir con ellos. Si el vengador del delito de sangre persigue a la persona hasta esa ciudad, los ancianos no deberán entregárselo, pues ya habrá aceptado al que mató sin premeditación ni rencor alguno. El acusado permanecerá en aquella ciudad hasta haber comparecido ante la asamblea del pueblo y hasta que el sumo sacerdote en funciones haya fallecido. Solo después de esto el acusado podrá regresar a su hogar y al pueblo del cual huyó tiempo atrás. En respuesta a la orden de Josué, los israelitas designaron sede en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, Siquén en la región montañosa de Efraín y Kiriat Arbat, conocida como Hebrón, en la región montañosa de Judá. Al este del río Jordán escogieron las 3 ciudades siguientes: Becer en el desierto, que está en la meseta perteneciente al territorio de la tribu de Rubén; Ramón de Galaad en el territorio de la tribu de Gad; y Golán de Basán en el territorio de la tribu de Manasés. Todos israelitas o inmigrantes que hubiera matado accidentalmente a alguien podría huir hacia una de esas ciudades para no morir por mano del vengador del delito de sangre antes de ser juzgado por la asamblea. Los jefes de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los representantes de los clanes de israelitas, los cuales estaban en Silo, en la tierra de Canaán, y le dijeron: el Señor ordenó por medio de Moisés que ustedes nos asignaran pueblos donde vivir y tierra para nuestro ganado. Entonces, según el mandato del Señor, los israelitas entregaron de su propiedad las siguientes poblaciones y campos de pastoreos de los levitas. Los primeros en recibir sus poblaciones por sorteo fueron los levitas descendientes de Coat. A estos descendientes del sacerdote Aarón se le entregaron 13 poblaciones en los territorios de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Al resto de los descendientes de Coat se le entregaron 10 poblaciones en los territorios de la tribu de Efraín, Dan y la media tribu de Manasés. Los descendientes de Gersón se le entregaron por sorteo 13 poblaciones en los territorios de la tribu de Isaacar, Aser, Neftalí y la media tribu de Manasés en Basán. Los descendientes de Merari recibieron 12 poblaciones en los territorios de la tribu de Rubén, Gad y Zabulón. De este modo, los israelitas asignaron todas estas poblaciones con sus campos de pastoreo a los levitas según el mandato del Señor por medio de Moisés. Lo mismo se hizo con los territorios de las tribus de Judá y Simeón. La población que se asignaron la recibieron los descendientes aaronistas del clan de Coat, porque ellos fueron los primeros que resultaron favorecidos en el sorteo. A ellos se le asignó Kiriat Arbat, es decir, Hebrón, junto con sus campos de pastoreo en la región montañosa de Judá. Arbat fue un ancestro de los anaquistas, pero las aldeas y los campos adyacentes a Hebrón no se asignó a ningún levita, pues ya se habían asignado a Caleb, hijo de Jefone. Además de Hebrón, ciudad de los refugios para los acusados de homicidio,
A los descendientes de sacerdote Aarón se le asignaron las siguientes poblaciones con sus campos de pastoreo: Litna, Jatir, Estemoa, Jolón, Debir, Allín, Yuta, Bet-Seme, 9 poblaciones en total. Del territorio de las tribus de Benjamín se asignaron las siguientes poblaciones con sus campos de pastoreo: Gabaón, Gebat, Anató y Almón, es decir, 4 poblaciones. En total fueron 13 poblaciones con sus campos de pastoreo en lo que se le asignaron a los sacerdotes descendientes de Aarón. Al resto de los levitas descendientes de Coat se le asignaron poblaciones en el territorio de la tribu de Efraín. En la región montañosa de Efraín se le asignó la ciudad de Siquén, que fue una de las ciudades de refugio para los acusados de homicidio. También se le asignó Gezer, Quisayín, Besjorón, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Dan se le asignaron Betón, Ayalón y Gat Rimón, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la media tribu de Manasés se le asignaron Taná y Gat Rimón, es decir, 2 poblaciones con sus campos de pastoreo. En total fueron 10 poblaciones con su campo de pastoreo las que se le asignó al resto de los descendientes de los clanes de Coat. A los levitas descendientes de Gersón se le asignaron 2 poblaciones con su campo de pastoreo en los territorios de la media tribu de Manasés, Golán en Basán, ciudad de refugio para los acusados de homicidio, y Besterá de la tribu de Isaacar se le asignó Gisón, Debiarat, Jarmut y Enganín, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Aser se le asignaron Miseal, Asdón, Heical, Rejó, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí se le asignaron 3 poblaciones con su campo de pastoreo: Sedé, ciudad de refugio en la región de Galilea, y las poblaciones de Jamos, Dor y Cartán. En total fueron 13 poblaciones con su campo de pastoreo, las que se le asignaron a los levitas descendientes de los clanes de Gersón. A los meraritas, unos de los clanes levistas, se le asignaron 4 poblaciones de las tribus de Zabulón con sus campos de pastoreo: Joneán, Catá, Dimna y Nalal. De la tribu de Rubén se le asignaron 4 poblaciones con sus campos de pastoreo: Beser, Hayaza, Cademos y Mefat. De la tribu de Gad se le asignaron 4 poblaciones con sus campos de pastoreo: Ramot de Galaad, ciudad de refugio, Mahanayim, Hezbón y Hazer. Fue así como los clanes levistas descendientes de Merari, los últimos a quienes se le asignaron poblaciones, recibieron un total de 12. Los levistas recibieron un total de 48 poblaciones con sus respectivos campos de pastoreo en territorios israelitas. Cada una de esas poblaciones está rodeada de campo de pastoreo. Así fue como el Señor le entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darle a sus antepasados, y el pueblo de Israel se estableció allí. El Señor le dio descanso
en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de ellos que se le oponía, y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Y así, ayer, hoy, siempre, Dios Padre Creador de todo lo visible y lo invisible, hace que cada uno de nosotros, al estudiar la palabra y conocer la historia del amor tan grande que tiene por todos sus hijos, podamos reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida.